Bien, iniciamos grabación también. Entonces, como les decía, Samuel y Víctor, qué gusto tenerlos por acá. Si alguien más se une, bienvenido sea. Y si no, pues cuando estén escuchando esta grabación, espero que estén todos muy bien, eh, eh, seguros y en compañía de todos sus seres queridos. Hoy vamos con la videotutoría por parte de mi parte, de lo que es el tema 4, el marco legal de la salud ocupacional en Costa Rica. La presentación de hoy vamos a hacerla cortita, voy a intentar hacerla rápida porque es bastante densa, en realidad la parte legal es bastante densa y esto es solo una pequeña introducción, algunos elementos que quiero que conozcamos y la otra semana, como sabrán, tenemos la presentación de los grupos donde ustedes van a todavía ahondar más en este tema. Entonces, si yo les decía, pasamos por la introducción, pasamos por la parte de seguridad, pasamos por la parte de higiene la semana anterior y ahora vamos con una introducción a lo que es el marco legal de la salud ocupacional acá en Costa Rica. Muy bien. Para darnos una idea a cómo está la estructura legal en Costa Rica, nosotros seguimos la pirámide de Kelsen, la versión tica, tropicalizada a Costa Rica. Lo que nos dice es, y para que ustedes vayan también dándose, tengan esta imagen en su mente, de cómo está la escala, en qué rige a qué es más importante qué domina sobre qué. Bueno, pues en Costa Rica lo que tenemos es, lo primero que nos rige son los instrumentos internacionales, lo que nos dice, por ejemplo, leyes de derechos humanos, si tenemos un tratado internacional respecto a derechos humanos, ese tratado va a estar por encima de la constitución política. Muchas veces hablamos acá en Costa Rica de que el máximo rector es la constitución política. Bueno, pues antes de la constitución política tenemos instrumentos internacionales. Esos vienen desde derechos humanos, derechos laborales, eh, em, no sé, cualquier reglamento en contra de la esclavitud, contra el racismo, todo este tipo de instrumentos internacionales, les llamamos acá, van a regir sobre la constitución política. Ya vimos que la constitución política entonces es nuestro siguiente nivel. En el tercer nivel vemos tratados internacionales que están por encima de las leyes de la República. Y aquí es donde nosotros más o menos aquí es donde vamos a ver nuestro rango de acción más que todo. En materia de salud ocupacional existen eh, leyes de acatamiento obligatoria que tenemos. Después de las leyes, hoy vamos a ver una de ellas. Tenemos decretos ejecutivos, que los decretos ejecutivos también nos pueden, y aquí es donde vienen, donde quiero que relacionemos. Nosotros tenemos leyes o decretos que nos llevan a reglamentos. Los reglamentos, entonces, son estos lineamientos, no sé, que les diga, en este momento no tengo ningún ejemplo puntual, pero la ley, eh, ok, sí tengo un ejemplo. La ley 6727, que es, no, perdón, 7200, que es la ley para personas con discapacidad. La ley me dice hay que brindar eh, em, espacios accesibles para personas con discapacidad, por ejemplo. Esto me dice la ley. ¿Cómo voy a cumplir yo esa ley? Voy al reglamento. El reglamento es en realidad, son los lineamientos que me dicen cómo cumplir con la implementación de la ley o el decreto ejecutivo en este caso. Muchas leyes, entonces tenemos la ley y siguiente tenemos el reglamento que me dice cómo implementarlo. O tenemos el decreto ejecutivo que me dice vaya al reglamento y ese tiene que cumplir lo que dice el reglamento o el reglamento me dice cómo cumplirlo. Y muchas veces que no son de acatamiento obligatorio. También nos refieren a normas técnicas, que vamos a ver un poquito más adelante. Nada más algunos ejemplos de algunas normas técnicas que tenemos en Costa Rica. Y por último, los que son bueno, en la base de la pirámide, lo que son los principios generales. Entonces, nada más para recalcar que para nosotros, más que todo, vamos a ver a niveles de leyes que van a estar relacionadas subsecuentemente a los reglamentos que me dicen cómo implementarlos, que de hecho, esos son ya ustedes, si ya empezaron con la tarea, la última tarea, la tarea del tema 4, hay 3 reglamentos que vamos a ver la siguiente semana que me dicen qué son los lineamientos que tengo que cumplir o cómo cumplirlos.
y también nos dicen muchas veces, aunque puede ser o puede ser que no, sean de acatamiento obligatorio, las normas técnicas o normas subordinadas, le llamamos en este caso. Algunos entes rectores que podríamos hablar aquí en Costa Rica, hay varios y en realidad no hay un ente centralizado que me diga a mí eh, eh, que es la guía absoluta en salud ocupacional en Costa Rica. Sin embargo, tenemos desde el Ministerio de Salud, que vela por ciertas partes, el Ministerio de Trabajo, que tiene a su lado, el Ministerio de Trabajo tiene el Consejo de Salud Ocupacional, que es el que teóricamente, ya lo vamos a ver más adelante, es el que teóricamente tiene que promover la salud ocupacional en Costa Rica. Tenemos INTECO, que son lo que también lo vamos a conocer como normas INTE, que son normativa técnica, la que estábamos hablando hace poco. El Instituto Nacional de Seguros, que si bien no es exactamente un ente rector, pues sí está participa mucho de la parte de seguros, de riesgos del trabajo. Y mencionó bomberos porque como habíamos visto en el capítulo 2, toda la parte de seguridad humana viene dada por bomberos. Entonces, rápidamente quería mostrarles a ustedes para que vean la extensa y la enorme cantidad de normativa que existe en Costa Rica, normativa, reglamentos. Si vamos a visitar rápidamente la página del Consejo de Salud Ocupacional, para que vean más o menos ahí por donde podemos verla. Claro, en cuanto a esto cargue nada más. Igual esto lo podemos buscar en Google. Quería mostrárselos a ustedes para que si en un futuro necesitan o quieren ir a ver normativa, pues acá hay normativa, hay anuncios, hay referencias. Si vamos al Consejo de Salud Ocupacional de Costa Rica, la parte normativa, está la normativa de legislación, podemos ver desde Constitución Política, convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que les decía, esto está incluso por arriba de la Constitución Política de Costa Rica, leyes, decretos ejecutivos, reglamentos, directrices, normativa técnica, criterios técnicos jurídicos, jurisprudencia. Vamos a ver, nosotros mucho vemos reglamentos y vemos normativa técnica. Voy a abrir nada más estos dos por acá para que veamos lo que hay dentro. Muy interesante, por ejemplo, la parte de normativa técnica. Tenemos una lista de normas de INTECO. No sé si alguno de ustedes conoce normativa INTECO. Samuel, Víctor. Sí, yo sí, sí tengo varias, de hecho. Mm, mm, excelente. Inteco es yo creo que la mayoría son de pago, son normativa de pago, me parece. eh, no son tan caras, pero sí son como, ¿qué podríamos decir? Recomendaciones técnicas a seguir. No todas de ellas, no es que porque Inteco trae una norma hay que seguirla, no. De hecho, como estábamos viendo dentro del desglose, podemos, si no es una ley que me remite a un reglamento, no es de acatamiento obligatorio. em, pero sí son buenas recomendaciones a tener ahí en mente. Entonces, como les decía, rápidamente en la parte del Consejo de Salud Ocupacional, porque de hecho, de nuevo, este tema es solo una pincelada para que ustedes vayan viendo más adelante, tenemos una enorme cantidad de eh, normativa por acá. Entonces, solo aquí tenemos 10, los primeros 10 registros, planes y preparativos, estos para planes de emergencia, que hay que seguir para realizar planeaciones de emergencia, reglamento de salud ocupacional durante el servicio de custodia y transporte de valores, o un decreto que me habla del reglamento para la prevención de protección de las personas expuestas a estrés térmico, em, la declaratoria de interés público de la Semana de la Salud Ocupacional, esto no lo había visto, el decreto 4075S, esto es para el registro, importación y control de productos químicos. Entonces, si quieren ir a darse una vuelta por acá, por la página del consejo, están varios reglamentos. Si algún día tienen alguna duda, si hay algún reglamento, si hay alguna normativa para algo en específico en el que ustedes estén trabajando, no sé, como vimos, transporte de sustancias químicas, trabajo en construcción, desde el punto de vista de higiene, ruido,
em, normativa en cuanto a trabajo en espacios confinados, trabajos en altura. Podemos ir a revisar si hay algo que nos atañe, que hay algo que sea de seguimiento obligatorio por ley. Y la normativa técnica, entonces podemos ir a ver las normas INTE o las de INTECO, y también por acá tenemos notas técnicas de prevención del INSST. Esto es, ya lo vamos a ver más adelante, es internacional, es sobre el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España. También tiene una gran cantidad de normas que son muy, muy interesantes y muy buenas para ver. Vamos a ver, INTECO. Podemos ir a la página de INTECO y aquí me va a mostrar cuáles son todas las normativas que ellos tienen. Voy a visitarla rápidamente para que, de nuevo, para eso es para que ustedes en un futuro puedan ir a verse. Nada de esto lo vamos a ver el día de hoy. No vamos a entrar a ver nada de esto, pero podemos ir a ver de nuevo la página de Inteco, enorme cantidad de Buenas normativa que tenemos por noches. acá. Hola Diego, bienvenido. Sí, es que le dije a los compañeros ahí, buenas noches a todos, es que estoy laborando y ahorita logré hacer un cambio en la hora de cena, entonces tengo ahí un tiempo por lo menos para, para entrar un momento. Muy bien, muy bien. Entonces saquémosle provecho de ese tiempo. Mm. Les decía entonces INTE, como podrán ver, si me dice si está vigente o no está vigente, y aquí los costos de comprar la normativa INTE. No, a menos de que haya un reglamento, una ley que me diga es de acatamiento obligatorio, una normativa, esas en realidad son recomendaciones a seguir. De nuevo, por ejemplo, cuartos limpios y ambientes controlados o asociados, control de la biocontaminación. Es una normativa que si yo la quiero comprar, bueno, me cuesta 28.928 colones. La descargo, es un PDF y son básicamente una serie de recomendaciones, una serie de lineamientos que yo puedo seguir para trabajar en cuartos limpios. Entonces, por ahí tenemos esa normativa técnica. eh, y quería visitar las normas, si aquí están, las normas de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo de España. Entonces, igual, NTPs, se les conoce como NTPs, hay 1000 NTPs, yo ya no sé ni cuántas hay, y todas como una normativa técnica, estas son gratuitas, se pueden ir a revisar en cualquier momento, también son muy buenas, son bastante completas, son bastante complejas, se pueden ir a revisar, no sé, si yo quiero ir a saber sobre señalización de conducciones, la NTP 003 me habla sobre eso. Estadísticas de accidentabilidad en la empresa, si recuerdan, vimos una NTP para realizar el primer quiz, era una NTP que me hablaba sobre estadísticas de accidentabilidad de la empresa. NTP 010 son resguardos. 09, líquidos inflamables y combustibles, almacenamiento en recipientes móviles. Bueno, aquí tiene 74 páginas en las que pueden ir a revisar desde NTPs hasta INTES. Entonces quería que fuéramos a ver esto dentro del, igual es un recurso que podemos ir a ver dentro del Consejo de Salud Ocupacional que está disponible para todos, es público y es gratuito. Y hoy, como ya saben, la otra semana vamos a tener 3 grupos exponiendo 3 reglamentos que nos van a explicar un poco más sobre 3 reglamentos de los muchos que hay. Esos fueron 3 reglamentos que yo consideré importantes y vigentes al día de hoy. Y yo les voy a comentar sobre uno de ellos, sobre uno más, en realidad, sobre el código de trabajo. El código de trabajo es por acá lo tengo, de hecho también lo podemos ver. El código de trabajo que es bastante, bastante grande. eh, em, y lo que nos vamos a ver específicamente es, si bien tiene título primero, título segundo, título tercero, título cuarto. Vamos a ir a ver el título cuarto, que es sobre la protección de los trabajadores durante el ejercicio del trabajo. Entonces, todo el título cuarto es bastante importante para nosotros. De nuevo, el código de trabajo es de acatamiento obligatorio. Esto no hay forma de esquivarlo. Y lo que quería ver era, de nuevo, hay enorme cantidad de artículos, no vamos a ver todo, pero algunos por encima para que ustedes tengan una idea de cómo funciona o qué lineamientos vienen dentro del código de trabajo. Entonces, antes de empezar a ver esto, nada más quería, porque a veces el código de trabajo me habla sobre la relación laboral. La relación laboral fue dictada en las salas cuarta de Costa Rica, no sé en qué sentencia ni en qué año realmente. 3 elementos
por los cuales me dice, si estos tres elementos existen, hay una relación laboral. Entonces, no siempre tengo que tener un contrato de trabajo firmado, ni siquiera un contrato de trabajo verbal para que exista una relación laboral y yo esté cubierto por lo que me dice el código de trabajo. Tiene que haber la prestación personal de un servicio, es decir, yo estoy dando mi mano de obra, estoy dando un servicio, estoy realizando algún esfuerzo físico, estoy realizando alguna actividad donde yo la estoy intercambiando básicamente por una remuneración. Y aparte de esos dos elementos, tiene que haber una subordinación. Es decir, yo tengo que tener básicamente un jefe a quien le reporto, que esa persona me dice qué hacer, cómo hacerlo, al que yo le digo, acá está, revise, aquí están los resultados, revise. Esta persona me dice qué hacer, dónde tengo que estar. No, para lo que nosotros queremos verlo, nosotros vamos a ser subordinados de otra persona. Entonces, de nuevo, cuando existen esos tres elementos, estamos protegidos por todo lo que venga en el código de trabajo. Y lo que vamos a ver hoy específicamente en el capítulo cuarto. Vamos a ver, de nuevo, me van a disculpar, hay mucho texto, pero era la única forma en la que podemos ver estos, estos artículos y para que ustedes tengan una idea de lo que viene en el capítulo cuarto. De nuevo, pueden ir a revisarlo, es bastante grande, bastante extenso, y aquí yo no toco ni siquiera un 10% de lo que hay en él. Quería recalcar el código de trabajo, de nuevo, capítulo cuarto, la protección de los trabajadores cuando están realizando sus labores. Me dice que es obligatorio que todo patrono tenga a sus trabajadores asegurados contra riesgos del trabajo por el Instituto Nacional de Seguros. Esto quiere decir, y de hecho ellos designan al Instituto Nacional de Seguros como el ente asegurador en toda la materia de riesgos del trabajo. Em, de nuevo, si ustedes tienen esa relación laboral, el patrono tiene que tenerlos asegurados en no solo en la Caja Costarricense de Seguro Social, sino en la parte de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros. Em, si esto no se da, es artículo 201, me dice que es obligatorio, universal y forzoso el seguro de riesgos del trabajo. Si el patrono no los tiene asegurados, el patrono automáticamente, en caso de que ocurra un accidente laboral y ustedes requieran atención médica, como veremos más adelante, o alguno de los beneficios del Código de Trabajo por medio del riesgos del trabajo por medio del Instituto Nacional de Seguro, el patrono tendrá que hacerse a cargo de eso de alguna u otra forma. Es decir, de nuevo, si existen los tres elementos que hemos visto antes, ocurre un accidente laboral, usted tuvo que estar cubierto por el código, perdón, por el seguro de riesgos del trabajo, y si no lo tiene, el patrono se tendrá que hacer cargo de alguna u otra forma de todo lo que era la parte de recibir asistencia médica, indemnizaciones, todos estos costos tiene que hacerse cargo el empleador. Les decía que en Costa Rica ya, de nuevo, en el Código de Trabajo, quería reforzárselos, ya vienen definidos a nivel de ley, y esto es de referencia obligatoria para todos nosotros, lo que era un accidente de trabajo. Entonces, en caso de que algún día haya alguna duda sobre si era o no un accidente de trabajo, bueno, tenemos de nuevo, el Código de Trabajo, artículo 196, me dice exactamente qué tenemos definido en Costa Rica como un accidente de trabajo, como un accidente que le sucede al trabajador, como causa de labor que ejecuta, en el tiempo que está permanece bajo la dirección y la dependencia del patrono, y que puede producir la muerte, pérdida o reducción de la capacidad de trabajo. Que ahorita vamos a ver esta parte de la pérdida o reducción de la capacidad de trabajo. Y el artículo 197 también me define lo que es una enfermedad laboral. Esto es muy importante porque a veces sufrimos de una enfermedad, necesitamos saber si tenemos una indemnización, si no vamos a recibir indemnización, si hay alguna relación con mi empleo. De nuevo, yo no soy especialista en materia laboral, eh, todo eso es una subespecialidad en el campo de leyes, pero importante saber, de nuevo, el Código de Trabajo me define qué es una enfermedad del trabajo. Todo estado patológico que resulte de la acción continuada de una causa y que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y en las condiciones en las que el trabajador labora. Em, Volviendo a la parte de riesgo del trabajo, de nuevo, que sepamos, esto es importante porque
muchas veces como encargados en la parte de salud ocupacional, pasa un accidente, pasa algo y nosotros somos los primeros que tenemos que actuar, reportar los accidentes al Instituto Nacional de Seguros, tenemos que saber qué es lo que va a pasar aquí en adelante, cuál es el proceso que sigue esta persona ahora que tuvo un accidente, a dónde va, qué ocurre. Bueno, de nuevo, el código me dice que el seguro de riesgo del trabajo me da derecho a tener asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación. En caso de que haya pérdida de miembros, puedo tener prótesis, aparatos médicos que se requieran para corregir deficiencias funcionales. Ahorita vamos a ver un poquito más de esta parte. Prestaciones de dinero como en la indemnización, en caso de incapacidades, gastos de traslados, gastos de hospedaje y alimentación en caso de que yo estuviera lejos de mi casa, por ejemplo. Estoy recibiendo rehabilitación en el hospital del trauma. Esto queda acá cerca del Hospital México, en La Uruca. Y yo vivo en Guanacaste. Entonces voy a tener que venir para acá para recibir rehabilitación, tengo que pagar un hotel, la alimentación y demás, todo esa parte está cubierto por el seguro de riesgos del trabajo. El artículo 223 me habla de 5 niveles de incapacidad. Incapacidad temporal, que es básicamente, eso, bueno, lo podemos ver ya casi en la parte podemos ir más adentro, en el código. Incapacidad menor permanente, donde tengo una pérdida de un 0.5 hasta un 50% de mi capacidad. Parcial permanente, de un 50 a un 67%. Ya vamos a ver un ejemplo para que entiendan esos porcentajes. Y la incapacidad total permanente, si tengo más de un 67% de pérdida en mi capacidad, por decir un ejemplo, mi capacidad motora. Ya vamos a ver un ejemplo más visual. Y la gran invalidez, que es en caso de que yo haya sufrido un accidente y no solo tengo incapacidad total permanente, sino que necesito ayuda de otras personas para realizar mis actividades diarias. O sea, una persona que tuvo un accidente grave, perdió, no sé, quedó postrado en una cama, desgraciadamente. Es una gran invalidez donde esa persona requiere asistencia de otras personas para poder realizar sus actividades. Y el artículo 224 lo menciona acá para que vean más o menos ustedes cómo funciona la parte de incapacidades y esos porcentajes que estábamos viendo. Entonces, si voy al título cuarto, voy a ir a buscar el artículo 224 rápidamente por acá abajo. 201, más para abajo. Lo que él me muestra en realidad es una tablita. Bueno, aquí están los 5 tipos de incapacidad. De nuevo, temporal, menor permanente, parcial permanente, total permanente y la gran invalidez. El artículo 224 lo que me dice es, básicamente es una tabla enorme que me enlista, no sé cómo llamar a un efecto de un accidente o una limitación que haya tenido yo, una lesión, podríamos decirle, y cuánto es el porcentaje de incapacidad que yo voy a tener, que tiene que venir dado por un médico que me diga en estos rangos. Vamos a dar un ejemplo. Si yo tuve un accidente y por la desarticulación del codo, yo voy a tener entre un 60 y un 70% de incapacidad una vez que el médico me la diagnostique, después de yo haber recibido terapia. Eso quiere decir que si yo después de haber recibido terapia sigo sin haberme recuperado, esa desarticulación del codo representa entre un 60 y un 70% de pérdida. Aquí lo vemos, los porcentajes corresponden a pérdida o disminución de la capacidad general, con las excepciones indicadas. Entonces, la amputación del antebrazo entre el codo y la muñeca, entre un 55 y un 65%. Si yo perdí completamente la mano por un accidente, entre un 55 y un 65%, después de que yo haya recibido rehabilitación y el médico me haga un dictamen que diga esta persona tiene incapacidad permanente en este porcentaje. Entonces, la tabla enumera una enorme cantidad de lesiones, como podrán ver aquí, no sé, por la pérdida de la falange distal y la pérdida parcial de la segunda falange del índice, conservando flexión activa. Este está entre un 9 y un 11 y un 25%. La pérdida de la falange distal y la pérdida parcial de la segunda falange del meñique, tengo flexión activa entre un 5
25-26. Por la pérdida de la falange distal del meñique, de nuevo, uñas, anquilosis, ni siquiera sé qué es anquilosis, no sé. Luis Diego tal vez sabrá. ¿No? Luis Diego. Luis Diego, si está hablando, cualquier cosa lo tenemos en mute. Ok, parece que tal vez no puede hablar en este momento, debe estar cenando. De nuevo, lo que quería demostrar es el artículo 24 que enlista esta enorme cantidad de lesiones que viene por acá y cuáles son los porcentajes de incapacidad que ellas me producen. El artículo 225 me dice que toda enfermedad del trabajo y cuando tenemos un accidente del trabajo, debe tratarse y curarse cuantas veces sea necesario antes. Profesor, Sí, ahí está. sí, disculpe, es que estaba hablando con una compañera. Sí, no se preocupe. Sí, ya escuché la pregunta. La anquilosis es una dificultad de movimiento de alguna articulación. Ok, ok. Tiene sentido. Ujú. Yo creo que incluso usted nos podría dar una clase mucho mejor sobre todo este tipo de lesiones, pero no queremos entrar tanto ahí. Sí, porque es un poco amplio. Más que todo, así rápidamente un resumen, la parte acá, lo que dice de los miembros, de muñecas y todo, se refiere a que si algún trabajador tiene una lesión por más que todo por parte, ¿cómo le puedo explicar? Todo lo que es relacionado a articulaciones, Ujú, dedos, codos, rodillas, todo lo que tenga que ver tipo movimiento bisagra, ujú. ¿verdad? Relacionado, entonces ahí se relaciona toda esa parte anatómicas, todo lo que especifica ahí se refiere a eso. Correcto, correcto. Sí, muchísimas gracias por la explicación de lo que era el concepto. Ujú. Con gusto. Y por acá les decía entonces, antes de establecerse la incapacidad permanente, si no hay forma de que se cure, o sea, si no, desgraciadamente no hubo recuperación total de la persona, decimos que tiene una incapacidad y ahí vamos a ver el grado de incapacidad con la que quedó la persona, ¿verdad? Los que habíamos visto, los 5 grados anteriores, si era menor permanente, parcial permanente, total permanente o si sufrió de gran invalidez. 233 me dice que básicamente si el trabajador no sigue la asistencia médica, no va a rehabilitación, no se toma sus prescripciones médicas, abandona el tratamiento que está recibiendo por parte del INS, del Instituto Nacional de Seguro, perderá derecho a las prestaciones que dispone. Em, esto lo decía porque Eh, seguramente muchos de ustedes... Ajá, Profesor, algo referente a lo anterior. sí. Cuando algún paciente decide abandonar el tratamiento, que diga ya no quiero seguir porque es muy pesado y qué razón, se les hace firmar un consentimiento, ¿verdad? Ujú, Siempre es así, haciendo constar que el paciente no va a hacer responsabilidad ni en la institución ni el personal de salud por consecuencias posteriores por el abandono del mismo. Entonces, es como para cuidarse en salud. sí, claro. Entonces se hace firmar al paciente y entonces quita toda responsabilidad al INS o al mismo personal de salud referente posterior a algo que le pueda suceder. Ujú, ujú. Y si la persona también me parece, tengo entendido, si la persona tiene, no sé, algún problema mecánico, algún problema mental donde no pueda firmar, me parece que un familiar puede incluso decir que esta persona no Ah, va a continuar recibiendo el... sí, exactamente. Mientras sea consentimiento, no que digamos que sea por decisión de la otra persona, sino que sea el mismo paciente, pero si tiene alguna, como dice usted, alguna dificultad para firmar, X razón motora, que perdió los miembros, X razón, ¿verdad? Y si es mental, O perdón, es, aquí más bien es- estoy aclarando dudas yo. ajá. Sí, si es por proceso mental, ahí es un poco contradictorio porque el paciente no está en sus 5 sentidos para decidir, para hacer una decisión Ujú, ante eso, pero a nivel legal se debe continuar, a no ser que sea un menor de edad, ejemplo, ¿verdad? Por poner un ejemplo, o que sea ya la esposa de,
o alguien muy cercano quien decida, entonces ahí, pero bajo o 2 tipos de, como juramentación o de consentimientos informados. me entendí. Ok. Ujú. Sí, 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 me viene a la mente una persona, no sé, que tuvo un accidente y perdió su capacidad de, Sí, eso es recuerdo muy momental, creo. complicado, ajá, Ujú. es muy complicado ese tema porque no es decisión de, digamos, del propio paciente. Se debe continuar, ¿verdad? Pero en algunos casos sí ha pasado eso, pero la parte legal es un poquillo más complicada. Claro, claro. Entiendo, sí. Ujú. A mí muchas gracias por el aporte, súper Con gusto. excelente. Más bien, me parece que por favor, a todos los que sepamos algo, aportemos, porque yo en la parte legal yo estoy muy distante, en la parte médica también estoy muy distante, y como les venía a decir, de hecho, ni siquiera sería el indicado para dar un curso sobre la parte legal. Esto tendríamos que dejarlo a un abogado que sepa sobre derecho laboral, que esté especializado en esta parte, vendría definitivamente a darnos una cátedra a todos. Igual la parte médica, Luis Diego pues sabrá más que yo y Víctor sabrá más en la parte de construcción, por ejemplo, la semana pasada hablamos. Entonces, por favor, ojalá que todos sigamos aportándole nuestras especializaciones, nuestros conocimientos por ahí. Les venía nada más a mencionar esto, seguramente ustedes ya lo conocen, es muy común y hay casos donde ocurre, personas que sufren de un accidente laboral o a veces, entre comillas, sufren de un accidente laboral y están incapacitados de nuevo, por el seguro de riesgos del trabajo, un 60% de salario durante los primeros 45 días de incapacidad. Esto sí fue producto si estoy cubierto por seguro de riesgos del trabajo. Luego se da un 67% del salario sobre el exceso de 100 colones diarios. Eso nos dice el artículo 236 y de hecho nos dice muchas más cosas, pero quería mencionar esto porque también es importante que nosotros sepamos, a veces es bastante complicado, pero yo he visto casos donde una persona sufre un accidente de trabajo y literalmente son años en las que la persona pasa incapacitado. Y a veces usted dice, "Di, pero ¿qué pasó con esta persona? Es que quedó con una incapacidad. No total permanente, perdón, una incapacidad temporal permanente, disculpen, para darle el nombre exacto, acá, una incapacidad parcial permanente o menor permanente. Entonces, durante el X cantidad de tiempo resulta que están en rehabilitación y a veces se los digo porque allá afuera en la calle es tan lindo como que todas las personas sean honestas y honradas. Algunos van a querer tomar provecho de sus accidentes, por ejemplo, reportar accidentes laborales para incapacitarse y recibir el subsidio. Eh, este lo tomé por el caso que yo les decía, una persona llevaba casi 2 años, artículo 237, estoy haciendo mención en este momento, eh, donde si no ha cesado la incapacidad temporal del trabajador, se procederá a establecer el porcentaje de incapacidad permanente y se suspenderá el pago de subsidio. Entonces, durante 2 años esta persona estuvo recibiendo el subsidio y después de eso no me recuperé, voy a recibir el subsidio que viene producto de la incapacidad con la que quedé. Artículo 274, eh, mencionarles el Consejo de Salud Ocupacional. Esto viene copiado y pegado del código porque quería decirles y mostrarles cómo un anexo, el organismo técnico que está adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es el Consejo de Salud Ocupacional y ellos, la página que vemos ahí, tienen como funciones todas esas que se enumeran ahí, promover las condiciones de salud ocupacional en todos los centros de trabajo del país, realizar estudios de investigación en su área de competencia, promover las reglamentaciones que tengamos, promover la formación personal del personal técnico, subprofesional, especializado en las diversas ramas, llevar a cabo la difusión de los métodos y sistemas técnicos, preparar manuales, catálogos, preparar proyectos de ley, proponer al Poder Ejecutivo la lista de equipo, series de protección personal de los trabajadores que pueden ser importados al país, llevar a cabo, continuar campañas de salud ocupacional, efectuar las clases de estudios estadísticos y económicos relacionados a la salud ocupacional y cualquier otra actividad propia de la materia. Entonces, teóricamente, el Consejo de Salud Ocupacional es el que tiene que promover todas estas partes. Se les digo esto porque si en algún momento queremos ver qué recursos tenemos de parte del Consejo,
para, no sé, campañas respecto a lo que vivimos actualmente de la pandemia. Podemos ir a la página del consejo y ver qué medios de hecho lo podemos visitar rápidamente. eh, em, sí, qué artículos nos dan ellos, por ejemplo, am, para realizar una campaña en nuestro centro de trabajo para lavado de manos. Entonces, el Consejo de Salud Ocupacional, ellos me pueden dar a algunos medios para yo poder utilizar en mi lugar de trabajo. Entonces, de nuevo, los invito a que puedan visitarlo por ahí cuando quieran. Artículo 288, esto es importante. eh, Cada centro de trabajo que tenga más de 10 personas, 10 trabajadores, tiene que tener una oficina, no, perdón, una comisión de salud ocupacional, y que esa comisión se va a encargar de investigar los riesgos del trabajo, las medidas para prevenirlos, vigilarlos, investigar accidentes. Esa comisión sería la que se encarga de la parte de salud ocupacional. Entonces, de nuevo, todo centro de trabajo con más de 10 personas, esto es muy importante porque acá nosotros defendemos la importancia de tener algo relacionado a salud ocupacional en el centro de trabajo. Entonces, todos los centros, por ley, con más de 10 personas, 10 trabajadores, tienen que tener una comisión de salud ocupacional. Y esto es la parte donde a nosotros nos interesa todavía más. La empresa que tenga más de 50 personas, 50 trabajadores, tiene que tener, como decimos en Costa Rica, tiene que tener a huevo un, una oficina de salud ocupacional o un departamento de salud ocupacional, donde esa oficina tiene que estar liderada por el Consejo de Salud Ocupacional. Nos dice quién, cuáles son los requisitos, tiene que estar liderada por una persona con capacidad y conocimientos sobre salud ocupacional, por ejemplo, un técnico. Entonces, centros de trabajo con más de 50 personas tiene que tener una oficina, un departamento de salud ocupacional liderada por una persona capacitada en salud ocupacional. Mínimo, para mí, lo mínimo, un técnico o una persona que haya recibido capacitaciones al respecto. Entonces, también importante, esa es una forma de defender nuestra profesión y lo que trabajamos. Y ahora, rápidamente, la clase de hoy era bastante corta. Como le dice, la siguiente semana con las tareas vamos a adentrarnos todavía más, un poquito más de esos reglamentos para que tengamos más nociones. No vamos a verlos todos y como les decía, eso es un curso aparte. Cada uno de esos reglamentos incluso podría ser un curso aparte. Pero sí les quería mencionar reglamentación internacional en materia de salud ocupacional. Bueno, algunos entes internacionales, sin duda está la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Eh, para Estados Unidos van a ver muchos de estos son de Estados Unidos y quería que fuéramos a ver las páginas web de ellos rápidamente para que eh, em, más o menos se ubiquen donde están. Tenemos a OSHA, que es el Occupational Safety and Health Association de Estados Unidos, que ellos son los encargados básicamente de toda la parte de velar por el cumplimiento de la normativa que ellos mismos dan en cuanto a salud ocupacional. Eh, la semana pasada vimos a la ACGIH, the American Conference of Governmental Industrial Hygienists, que ellos se encargan básicamente de estudios en cuanto a la parte de higiene ambiental que vimos la semana pasada, toda la parte de exposición a factores de riesgo químicos, físicos y biológicos. Y les decía también la semana pasada, por ejemplo, ellos son los encargados de cada cierto tiempo darnos lo que son los lineamientos o los límites de TLUs, TWAs para la exposición a estos entes. Entonces, si queremos en la parte de higiene, podemos referirnos a la ACGIH. La parte de seguridad humana y control de fuego nos viene por el National Fire Protection Agency, la NFPA. Esta nos importa porque prácticamente en Costa Rica, si mal no recuerdo, todo lo que nos dice la NFPA en relación de seguridad humana con su código 101 es automáticamente obligatorio en Costa Rica. Y eso fue lo que vimos en la primera, me parece que fue el primer cuestionario que realizamos, donde vimos el reglamento de seguridad humana en Costa Rica, que nos da bomberos, el cuerpo de bomberos de Costa Rica, es una copia al carbón del código 101
de National Fire Protection Agency, de la NFPA de Estados Unidos. Entonces, si queremos ver de fuego, podemos ir a NFPA. ANSI, en realidad, ANSI nos habla solo básicamente sobre estandarización, el American National Standard Association. Tenemos el NIOSH. NIOSH trabaja casi que de la mano con OSHA, del National Institute of Occupational Safety and Health, NIOSH, de Estados Unidos. Y les decía yo a ustedes todas las normas NTP que vimos a nivel en habla hispana, que también son muchas y bastante buenas. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el INSHT de España. Entonces pueden ir a revisarlo. Los últimos dos, el British Standard Institution, el BSI de Inglaterra, y el International Organization for Standardization, lo que son las ISO, si seguro han escuchado sobre ISO 9000, ISO 14000. Ellos dos los menciono porque cuando estamos hablando de marcos de gestión de salud ocupacional, lo que son estas grandes estructuras sobre cómo gestionan las empresas la salud ocupacional, teníamos las OSA 18000 que vienen dadas por el British Standard Institution, el BSI. Ellos crearon lo que fueron las OSAs 18000, el Occupational Health Safety, no me acuerdo exactamente cuáles eran las siglas. OSAS 18000 se convirtieron en ISO 45001. ISO 45001 es de nuevo un marco de gestión. Si conocen, ISO 9000 es un marco de calidad, de gestión de calidad, donde yo puedo certificarme como ISO 9000, o mi empresa puede certificarse como ISO 9000, donde ISO certifica de que yo sigo estándares de calidad, de que mis procesos tienen cierto estándar, cierto nivel. ISO 14000 me habla lo mismo sobre ambiente, de que mi empresa sigue ciertos estándares, sigue los procesos y me certifican de que son correctos, de que tengo cierto nivel, no sé, manejo de desechos, por ejemplo, por decir algo. Eso es ISO 14000. Bueno, recientemente teníamos lo que fueron las OSA 18000, se transformaron en ISO 45001. Entonces, en algún momento, de nuevo, estos no son marcos legales de acatamiento obligatorio, pero son bastante populares. Pues si en la calle ustedes escuchan hablar de OSA 18000, las ISO 45001, son sistemas de gestión enfocados a la salud ocupacional. Entonces me dicen que si yo sigo proceso A, B y C, documentos D, E, y realizo E, a mí me certifica ISO como que yo tengo la parte de salud ocupacional. Está muy bien, básicamente. Eso es lo que nos dice, o los que alardan que tienen, están certificados como ISO. 9000 es muy común, 14000 ya se está volviendo bastante popular, 45001 en realidad no es tanto, pero para que ustedes lo vean por ahí. Y bueno, antes de ir a la tarea, entonces les quería mostrar rápidamente por acá. Me fui a ver algunas de las páginas de ellos, de estos entes internacionales que les decía. El gobierno de España tiene el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Parece que le acaban de cambiar el nombre. Antes lo conocía como INSHT, Instituto Nacional de Seguridad y Salud. Yo lo conocía como Higiene en el Trabajo. Aquí pueden ir a ver de nuevo. Es como, digamos, como el Consejo de Salud Ocupacional en Costa Rica. Me dan noticias. Yo puedo ir a ver qué pasa de nuevo. Esto es en cuanto a en español. Y lo que queríamos ver es de nuevo normativa. Podemos ir a ver qué normativa tienen ellos que me pueda a mí, de nuevo, si yo no sé qué estándares puedo seguir para trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, bueno, puedo ir a buscar una norma de INTE, puedo ir a buscar una norma NTP, o puedo ir a ver normativa de de OSHA en Estados Unidos, o conozco, no recuerdo exactamente, algún antirrector que haya para la Unión Europea. Para mí el INSST pues me da suficiente, aquí tengo bastante información. Guías técnicas, vamos a ir a ver qué vienen las guías técnicas. Y mientras que cargan ellas, bueno, acá tenemos 3 en
Bueno, voy a rápidamente abrir acá el consejo. Transversales, específicas, directrices básicas, no sé, vamos a buscar qué en específicas. No, esto es para que ustedes sepan que existen estos recursos y que los pueden ir a ver. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la protección frente al riesgo eléctrico. Bueno, aquí tenemos una guía que yo la puedo ir a ver, puedo descargarla, es gratuita, ver cómo funciona, tomar lo mejor que yo pueda para mi empresa y aplicarlo. Excelente. Algo que nos da un marco de referencia al menos. Aquí tenemos OSA. De nuevo, van a ver que en todo lado están hablando sobre COVID-19. Y por aquí de nuevo, vemos estándares, leyes y reglamentos que tienen ellas. OSA sí es completamente en inglés. Entonces, pueden ir a darse una vuelta también si quieren. ACGIH, hablaba yo que uno de los grandes aportes del ACGIH son los TLVs. Acá están. Los TLVs y los BEI, que son los límites umbrales, threshold limit values, para lo que son exposición a diferentes agentes, que vimos la semana pasada en la parte de higiene. Entonces, si queremos ir a ver TLVs, cuáles son las exposiciones máximas que deberían tener los trabajadores a X o Y agente, los podemos ir a ver a la página de la CGIH, la NFPA también, que hemos visto, la parte de seguridad humana, código 101, todo viene por la NFPA. El problema es que la NFPA, el código no es gratuito, entonces sí hay que pagar por él. Y muchos del entrenamientos y certificaciones que vemos por aquí, también hay que pagar por ellos. La Organización Internacional del Trabajo, de nuevo, como vimos al puro principio de la presentación, lo que son lineamientos internacionales son de lo que tenemos que cumplir sí porque sí. Normativa del trabajo, estadísticas, vamos a ver qué normativa del trabajo. Y para mientras revisemos el Consejo de Salud Ocupacional de Costa Rica, para que ustedes vean más o menos cuáles son los recursos que tienen por ahí para que les podamos sacar provecho. Pero sí, quería que fuéramos a visitar estas páginas rápidamente para que ustedes vean que existen. Y si en algún momento tienen dudas en algo de ello, siéntanse libre de ir a visitarlas y consulten. No todo es Google. Es bueno ir a referirse a los a estos puntos de referencia, que en realidad sí son técnicos y sí son valiosos. El Consejo de Salud Ocupacional. De aquí podemos buscar, no sé, solo estoy viendo que viene aquí en las noticias. Un día estos me metí a ver, tenían diferentes recursos. Acá, muy bien, sí. Continuidad del negocio ante la emergencia del COVID-19. Por acá poder haber información sobre esto. Información para los centros de trabajo. Este era, por ejemplo, una referencia válida para lo que fue la discusión que teníamos o el foro que había sobre la actualidad de la pandemia en Costa Rica. Entonces usted podría ir al Consejo de Salud Ocupacional y ver qué está diciendo el Consejo de Salud Ocupacional. ¿Qué puedo tomar? De nuevo, puedo descargar los lineamientos, puedo descargar los afiches, los videos para ponerlos a las personas con las que trabajo. Esto también viene dentro del Consejo de Salud Ocupacional. Entonces, de nuevo, ahí seguramente lo que voy a hacer es subir las URLs para que a ustedes les queden ahí el campus virtual. Y si no, sencillamente en Google usted pone Consejo de Salud Ocupacional Costa Rica, la OIT, NFPA, CGIH, OSHA o el INSST, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en español, para que lo vayan a revisar. Para terminar, como les decía, hoy no era tan largo. Para la próxima semana, si bien recuerden, espero que todos estén trabajando en ello. La última tarea, bueno, no es la última tarea del curso, pero la tarea del tema 4, los reglamentos, 3 grupos, son 3 reglamentos, nos van a venir a dar una breve exposición, yo espero entre unos 15, 20 minutos, sobre el reglamento que a ustedes les correspondió, qué es importante de ese reglamento, cuáles de los artículos es bueno que el resto de compañeros conozcan, qué les llamó la atención. Bueno, esa es básicamente la tarea.
7.5 va a estar dado, esto vale 10%, 7.5 es la nota individual, conocimiento individual del tema y sus capacidades de exposición, básicamente. Y 2.5, la nota grupal, el contenido de la presentación, la calidad de la presentación y el conocimiento grupal del tema. Entonces, como bien les decía, realizar la revisión del reglamento, una expedición de entre 10 y 20 minutos, donde liste y explique los artículos o el contenido que a usted le llame la atención y que ustedes consideren relevante. Esto se presenta el próximo miércoles 13 a las 7 de la noche. Esa sería la última vez que tendríamos esta reunión. No es videotutoría, pero yo no voy a tener tutoría de mi lado, sino exposiciones de ustedes. De nuevo, esta vez lo vamos a hacer a cámara abierta para los que están viendo esto después. Yo esperaría que casi todos tengan cámara para que podamos vernos las caras al menos una vez. Entonces, abrir nuestras cámaras para durante la exposición al menos. Presentarla entre el profesor y los compañeros de la exposición. Tienen que crear un documento, yo les diría una presentación en PowerPoint y sálvela como PDF para que les quede a los compañeros en caso, como un tipo de resumen, básicamente, lo que ustedes vayan a presentar, que les quede ahí como un tipo de resumen. Y de antemano les aviso que esto de que una presentación de 10 diapositivas donde Juanito dijo, yo voy a hacer las primeras 5 y, y no sé, y María dijo, yo voy a hacer las últimas 5 y no conocen nada de la exposición del otro, no es válido. En cualquier momento, y lo tengo acá, en cualquier momento le voy a decir a usted, Luis Diego, por favor, explíqueme de aquí a las siguientes 3 diapositivas, no sé. En cualquier momento le digo, Samuel, ahora usted, para que todos estén al tanto de qué es la presentación de todos. ¿Sí? Entonces, de una vez están Correcto. avisados, Ujú. ya están, como dicen, en guerra avisada no muere soldado, decían de mi madre. Entonces, para que sepan de que todos tienen que conocer la presentación en total. En cualquier momento tienen que tener la capacidad de intervenir. Ese es el reglamento, la tarea del tema 4. El cuestionario del tema 4 se habilita mañana, cierra el domingo 17 de mayo a las 11:59 de la noche. Y lo que vamos a hacer es brevemente vamos a evaluar un poco sobre la parte de higiene que vimos la semana pasada, lo que son las SDS, las Safety Data Sheets, y vamos a ir a revisar lo que vimos un poco sobre los límites de exposición, los TLVs, TWAs. No, la idea, yo no hago cuestionarios para que ustedes vayan a memorizar, sino para que vayan a buscar y vayan a reconocer los recursos que tienen por ahí y que los puedan utilizar. Entonces vamos a ver las SDS y límites de exposición del TLVs, TWAs, TLVs, STEL. Cierra el domingo 17 de mayo. Y recordarle la tarea global, también cierra el domingo 17 de mayo, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Es realidad un compendio sobre lo que a usted le llamó la atención del curso. Si hay algo que le llamó mucho la atención y quisieron investigar más, bienvenido sea. Pero es una revista digital donde presenten de manera creativa los aprendizajes que ustedes tuvieron en el curso. Entonces ahí también les queda la tarea global. Y hoy fue una hora, básicamente. Quedo abierto a preguntas, si alguno tiene. No, pero por el momento, ahí, bueno, los trabajos ahí ya lo estamos, el grupo mío, ya lo estamos montando ya para ponernos ya de acuerdo y ya poderlo presentar la otra semana. Ya con ello hemos organizado bien por dicho. Excelente. ¿Qué dicho? ¿A ustedes cómo le ha ido, Luis Diego y Samuel? ¿No han tenido algún problema? No, la verdad, bueno, con lo referente a la exposición, ¿refiere usted? Sí, 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 no sé, Sí, el no, trabajo en el grupo. pero pues no, bueno, hemos tenido comunicación, estamos con un grupo de WhatsApp, ya el reglamento ya lo tenemos, me hice cargo un poquito de ayudarles, darnos a cada uno lo que nos toca exponer y hemos estado en comunicación. Ok, Claro, un poquito ahí diferente porque cada uno tiene sus obligaciones, ahí tenemos un horario, pero no hemos tenido problemas por el momento. muy bien, muy bien. ¿Qué dicho? Y Samuel, me parece que usted está con Víctor, o ni recuerdo cuáles son los grupos. Samuel, no, tomaré eso como que estamos bien con Samuel también.
Y yo estoy con Herkin y con este otro chico, Herkin Villalobos, y estoy con Justin. Ok, ok, Ujú. muy bien. Lo que me preocupaba es que tal vez alguno no respondía por ahí o los estaba perdiendo. Entonces, si fuera el caso, Claro, nada más para saberlo de antemano. yo sí tengo una consulta. Sí. Bueno, es que no he visto, digamos, como que aún permita cargar, digamos, la presentación. No, lo va a permitir a partir de hoy a medianoche, Ah, ok, porque ok. la idea era, de hecho Sí, eso sí, fue el propio, para que no subieran nada hasta ver- que tuviéramos esta conversación del día de hoy. ya, ver lo de hoy, bien, bien. Sí, sí, Listo, sí. ya estaría abierto, tienen hasta el miércoles siguiente a las 6:30, eso sí, media hora antes tiene que estar cargada. Ok, Y listo. ustedes estar listos de su lado, de nuevo. Me imagino que todos tendrán webcam o pues, del propio celular para esa presentación la queremos hacer con rostros al sol. Eh, Profe, una pregunta. Digamos, ¿a qué hora está habilitado para poder subir las exposiciones o las subimos en la plataforma? O No, directamente aquí a compartir. no, las vamos a compartir desde acá en la presentación, o sea, cada uno de Ah, ustedes comparte, sube, ya, subimos la presentación. sí, la suben, ese documento PDF que les hablaba, que les Ajá, quede ok, nada más ok. como resumen para los compañeros, eso ustedes lo suben ahí y yo me encargo de compartirlo o sea, yo lo hago público para que todos puedan accederlo, eso va a ser como el resumen en caso de que alguien quiera utilizarlo en un futuro, pero la presentación lo hacen desde su escritorio, o sea, ustedes tienen ahí Ah, la presentación y ustedes comparten pantalla y ustedes le dan ok, viaje. ok, perfecto. Ujú. Ok, perfecto. Estamos, entonces. Estamos, muchísimas gracias entonces por su asistencia el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles y de nuevo, manténganse ojalá que seguros, ya casi salimos de esto. Ok, perfecto. Está bien. Muchas gracias, profesor. A usted las gracias, buenas noches. Bueno, Gracias, buenas noches. buenas noches, compañeros.